Qué placer, qué privilegio y qué desafío tan grande poder compartir con ustedes en esta mañana, ahora como presentador de la palabra de Dios, en este día de tanta tensión electoral, y aquí yo también con mucho nervio. Qué bueno que todo es inalámbrico, porque quizás por aquí puede haber un cortocircuito con tanta tensión. Así que para mí es un privilegio. El pastor Alejandro me pidió hace algunas semanas atrás que pudiera compartir parte de mi testimonio, de mi experiencia, en esta serie tan linda que hemos denominado Tu mano me ha sostenido. Y es por eso que yo he querido titular a la reflexión del día de hoy en cada temporada de nuestra vida. Y es que nuestra vida, al igual que cualquier serie de televisión, seguramente podemos dividirla también en algunas temporadas. Creo que estoy teniendo un poquito de problemas aquí con el audio. Ya. Perfecto. Gracias, Pastor Ale. Les decía que en nuestra vida, como una serie de televisión, también podemos dividirlas en varias temporadas. Nuestra temporada de niñez, nuestro colegio, nuestra universidad. Algunas temporadas han estado llenas de mucha alegría, de mucha acción, de mucha tristeza, de mucha nostalgia, de pérdida, de dolor. Así que hoy yo quiero comentarles un poquito acerca de algunas temporadas de mi vida y también, obviamente, irnos a la palabra de Dios para ver la historia de un personaje que también tuvo temporadas bien interesantes. Así que yo les voy a comenzar a hablar de mis temporadas. Quiero decirles que mi nombre es Darwin del Nardo. Soy uno de los más de 430.000 venezolanos que actualmente viven en este país y uno de los más de 5 millones que ha salido de Venezuela en los últimos 10 años. Nací y crecí en este lugar llamado Colonia Tovar, al norte de Venezuela, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Allí tenemos primavera todo el año. Es un pueblito que fundaron alemanes en el 1843. Así que por aquí están algunas imágenes desde mi casa, que obviamente la añoranza me llega al pecho, así que espero yo poder terminar bien esta reflexión. Y estamos muy cerquita, mi casa está allá en Venezuela, muy cerquita del Mar Caribe. Dios me regaló una familia hermosa. Por parte de mi papá somos mitad italianos, mitad venezolanos. Por parte de mi mamá somos sexta generación de familias que emigraron desde Alemania, pero yo me siento 100% venezolano. Creo que tuve una infancia muy linda, crecer en medio del campo, allí ven, en las montañas, en la aventura, las vacaciones en la playa. Fue una temporada muy linda. Mi abuelo Juan, esa persona que ven ustedes al centro, uno de mis héroes de la fe de estos tiempos, él conoció a Jesús cuando mi madre era adolescente y a partir de ese momento la vida de nuestra familia definitivamente cambió. Así que yo crecí en una iglesia cristiana. Esa es mi iglesia allá en Venezuela, se llama Encuentro con Dios. De encuentro con Dios me vine a encuentro con Cristo, las causalidades de Dios. Así que crecí sirviendo en esa iglesia desde muy niño. Creo que mi juventud, porque no puedo hablar aquí toda la mañana de mi vida, así que podrían invitarme después a tomar un café y seguir conversando. Creo que mi juventud también fue un tiempo muy especial. Creo que allí, en ese momento, entendí que Dios quería una relación especial conmigo. Él quería relacionarse de manera especial. Él no se interesaba tanto en lo que yo podía hacer dentro de la iglesia, sino Él estaba pendiente de mi ser. Así que esta es parte de mi iglesia, trabajando siempre con los jóvenes, en actividades juveniles, siempre ha sido mi pasión. En el 2012 me graduó en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Ya en mi periodo de estudiante, ya se escuchaban los truenos y los rayos y las nubes grises en el horizonte del país. Pero gracias a Dios yo pude terminar mi carrera universitaria. Soy licenciado en estudios internacionales. Me gradué y al poco tiempo de graduado comenzó a sentirse las primeras oleadas fuertes de la crisis que tuvimos en Venezuela. Así que yo le entregué mi título universitario al Señor y le dije: Señor, bueno, tú me permitiste conseguir esto.
yo te lo voy a entregar a ti, y me dediqué a servirle al Señor, una de mis pasiones, es mi mayor pasión, así que trabajé muy fuertemente en mi iglesia, mientras también paralelo con ello trabajaba con la organización a la que pertenece mi iglesia allá en Venezuela, la organización ADIEL. Trabajé en las áreas juveniles por más de 7 años, estuve allí trabajando, sirviendo al Señor. Yo tenía también mi trabajo en la Colonia Tovar, en la empresa de mis tíos. Para ese entonces recuerdo que ganaba aproximadamente como $40 mensuales y era un tremendo sueldo. Yo sé que los venezolanos que están aquí me pueden entender. Y con ese sueldo, no sé cómo Dios hacía, pero me daba la oportunidad de viajar por el país entre campamentos, seminarios y entrenamientos para actividades juveniles. Sin embargo, a partir de 2015, 2017, aquel país en el que yo había crecido, en el que había puesto mis esperanzas, comenzaba en cierta forma a diluirse entre manifestaciones sociales, entre crisis económica, crisis política, crisis social, y comenzó una de las etapas más difíciles, creo que para la historia de la nación, que fue el éxodo masivo de tantos venezolanos. Allí en esa foto que ustedes ven, ahí hay 15 personas de las cuales de ahí están mis mejores amigos, compañeros de ministerio. De esas 15 personas, solamente 5 están hoy en día en Venezuela. Así que yo también decidí emprender mi salida de Venezuela. Yo no les voy a mentir, eso no fue un llamado como el que Dios le hizo a Abraham. Dice, mira, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te enviaré. No fue tan así. Creo que fue un análisis muy racional, pero lo conversé con mi pastor. Con mi familia, con mis amigos, y todos estuvieron de acuerdo. Y así fue un tiempo muy doloroso, claro que sí. Tener que, esta etapa, tener que empacar toda tu vida en 2 maletas, irte a un lugar desconocido. Ya yo había estado en Chile en vacaciones, pero eran muy pocas las conexiones que tenía aquí. No tenía iglesia vista, estaba desde Chile, desde Venezuela estaba viendo, pero no tenía iglesia, no tenía trabajo, no tenía visa. Y así que esta temporada la inicié con algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi generación? Venezuela siempre fue un país muy, muy abierto a recibir a muchísima gente. Desde crisis que habían en toda la región, en Europa, nos llenamos de italianos, de portugueses, que llegaron en el siglo XIX a nuestro país. Y pensábamos que éramos o somos un país muy chévere, pero ¿por qué mi generación? ¿Por qué este éxodo en mi generación? ¿Por qué no haces nada, Dios? ¿Por qué no has hecho nada? Mira que oramos y pedíamos al Señor que pudiera revertir de cierta manera esta situación entre los políticos que nunca se llegaron a poner de acuerdo, tanto de un lado como del otro. Todos nos traicionaron, si pudiéramos utilizar el término de un lado y del otro. ¿Cuál es el propósito en esto? ¿Tiene algún propósito esto? ¿Dónde estás, Dios? Y yo sé que aquí hay muchos venezolanos que se sienten identificados con esta historia porque también es su historia. Porque algunos llevan más tiempo que yo acá, otros están llegando. Y también hay otros amigos extranjeros que también seguramente han padecido de algunas situaciones difíciles que le ha hecho llegar a esta tierra. Pero estas preguntas seguramente tú también te las podrás estar haciendo hoy en día en la temporada que estás atravesando. Esta pregunta no es solo para las personas que han tenido que dejar su país o que han tenido que dejar su familia. Quizás te la estás haciendo tú en medio de tu enfermedad, en medio del proceso de divorcio que atraviesan tus padres o que estás atravesando con tu esposo, tu esposa. Quizás te estás haciendo estas preguntas en medio de esta pandemia, donde has perdido seres queridos, donde has perdido familiares, en este tiempo donde estás sin trabajo. Estas preguntas nos las hacemos nosotros o las solemos hacer en cada temporada de nuestra vida. Pero yo hoy no quiero solamente hablar de mi historia porque no tiene tanto que enseñar como la historia de este personaje que encontramos en Génesis 37:50, que es la historia de José. Voy a tomar un poquito. Bien, José. Y para resumir esta historia, porque ustedes verán allí, tiene
aproximadamente 13 capítulos de historia. Vamos a resumirla rápidamente en 3 temporadas, en 3 procesos bien importantes que José atravesó y que donde seguramente él también se hizo muchas de estas preguntas que vimos anteriormente y que nosotros también nos hacemos. En nuestra primera temporada de esta serie llamada José, podemos hablar o titularla Un soñador traicionado. Recuerden que José era el hermano número 11 de 12 hermanos y su papá tenía preferencias con él. Y sabemos que cuando esto sucede en una familia, esto siempre a la larga va a traer dificultades. Así que sus hermanos sentían rencor, sentían envidia de lo que pasaba con José. Y José, nos dice la Biblia, que no hacía que esta situación mejorara mucho. Aquí creo que ustedes usan un término cahuinero, cuando la persona es chismosa. Bueno, José era más o menos así, siempre andaba contando lo que los hermanos habían haciendo y esto obviamente enfadaba a sus hermanos. José tenía una relación especial con Dios. Dios se comunicaba aún a pesar de esta situación difícil, esta familia, si se quiere, disfuncional y compleja. Dios estaba con José y se relacionaba con él y le hablaba a través de sueños. Dice que cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Yo soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Los hermanos no pudieron con tanto enojo y tramaron un plan para matar a José. Sin embargo, uno de los hermanos se arrepintió y decidieron arrojarlo a una cisterna y abandonarlo a su suerte. Luego vieron que a lo lejos se acercaba una caravana de comerciantes. Así que cuando los mercaderes se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. ¿Qué cambio en esta temporada? Un mimado, un regalón, ahora que tenía sueños de grandeza, una proyección que Dios le estaba diciendo en sueños que iba a ser una persona poderosa, ahora se encuentra en una cisterna, esclavizado. Esos giros que dan las temporadas en nuestra vida, en la de José. Yo creo que José se estuvo haciendo las preguntas que mencionábamos al principio. Y pasamos a la segunda temporada, un inocente encarcelado. Dice allí en Génesis 39, del 1 al 2, cuando José fue llevado a Egipto, con los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. Y si yo quiero que tú te lleves una frase el día de hoy, es esta. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Esto agradó a Potifar, que pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda la casa y de todos sus bienes. Dios, me encanta que el autor haya utilizado esta frase. El Señor estaba con José. Y allí en la casa parecía que las cosas iban muy bien, pero la esposa de Potifar se obsesionó con José de forma muy atrevida, intentó acostarse con él a la fuerza, pero José era íntegro en su corazón y se resistió y puso resistencia. Y ante tal desplante de José hacia la esposa se inventó una historia de violación donde inculpaba a José. Y esta historia se la creyó Potifar y José fue enviado a la cárcel. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrar su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada, de lo que dejaba
en sus manos. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendieran a estos funcionarios. José estaba en la cárcel. Estaba sin familia, sin alguien que vaya a visitarle, llevarle un plato de comida. Sin embargo, el Señor estaba con él y hacía prosperar. Aún en los episodios más difíciles, Dios hacía prosperar la vida de José. El jefe de los coperos y el panadero, en una de esas noches soñaron. Esta historia está llena de muchos sueños, ya se pueden dar cuenta. Tuvieron un sueño muy extraño que los inquietó y me imagino que había una relación bien cercana entre José y estos dos funcionarios. Así que José le dijo, con la ayuda de mi Dios, yo les puedo decir qué significó su sueño. Y así fue. José le dijo, señor panadero, tengo malas noticias para usted. En 3 días usted lo van a llevar, lo van a degollar, lo van a asesinar. Y señor copero, para usted le tengo buenas noticias. En 3 días el faraón lo va a llamar y lo va a poner otra vez allí en el bar del palacio y usted va a recuperar su trabajo. Pero cuando eso suceda, señor copero, no se olvide de mí. Miren lo que dice la Biblia. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Y una de las cosas que quizás más le temen las personas es a ser olvidados. Vivimos en una sociedad donde nos olvidamos de nuestras familias, los políticos se olvidan de nosotros, las personas, nuestros amigos muchas veces también se olvidan de nosotros nos olvidamos de las otras personas. Imagínense a José allí esperando todos los días esa tocada a su celda diciéndole, oye, ven, el copero mandó a llamarte porque sabes que eres un hombre justo y honesto. Pero la Biblia dice que pasaron 2 años y entramos en la última temporada de José. Es un rey perdonador. La Biblia dice que pasaron 2 años, 2 años allí, José todavía en la cárcel. ¿Qué sentido tenía esto? Él se debe estar preguntando todavía, o no sé, si fuese yo, estaría preguntándome, pero ¿qué sentido tiene esto? Parece que todo va bien, pero de repente caigo en estas cosas. El faraón, 2 años después, tuvo un sueño, otra vez los sueños, soñó que 10 vacas flacas se comían a 10 vacas gordas. Y entonces él se preocupó y armó un escándalo en todo el palacio porque nadie podía develar su sueño. Llamó a los adivinos, a su primer ministro, a los brujos, a los magos y nadie podía responder este sueño. Pero adivinen quién se acordó de José. Bueno, ustedes saben la historia mejor que yo. El copero se acordó 2 años después. El faraón entonces mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Wow. En tantos años, José todavía con su esperanza y su fe inquebrantable en Dios. Las circunstancias no le hicieron olvidar a su Dios. Y así fue. José le dijo al faraón que esas 10 vacas gordas eran 10 años de abundancia que iba a tener Egipto, pero que los próximos 10 años, que eran las vacas flacas, iban a acabar con la producción total de las cosechas en Egipto. Iba a venir hambre.
Y aparte de eso, José le dice, usted tiene que armar una estrategia, señor faraón, para almacenar alimentos para esos 10 años. Ese es el sueño. Eso le estoy diciendo, es una advertencia de parte de Dios. Usted tiene que almacenar para proteger a su pueblo. Y entonces el faraón dijo, aquí no hay nadie más capaz para hacer eso que tú, José. Así que José fue encargado para ser administrador. Ahora era el segundo en el reinado de Egipto y fue el encargado de administrar y lo hizo con una forma excepcional. Si ustedes ven, revisan lo que sigue de Génesis, la forma en cómo administró y cómo repartía lo que había almacenado, nos da a entender que fue un excelente administrador. ¿Y dónde habría aprendido eso? En la casa de Potifar, en la cárcel. Quizás ahí empieza a cobrar sentido, oye, 2 años en que fui administrador de esta cárcel, 2 años o no sé cuántos años estuvo en la casa de Potifar. Todo empezaba como a cobrar sentido. Pero en esta historia nos estamos olvidando de los hermanos de José. Esta hambre, pasaron 10 años, José tenía fama, gloria, prestigio, dinero, alimentos, pero sus hermanos del otro lado, más hacia el norte, allí también llegó la hambruna y la estaban pasando mal. Así que cuando Jacob, el padre de José, se enteró que había alimento en Egipto, le dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. 17 años habían pasado desde aquel sueño cumplido. Cuánto esperar, cuánta paciencia, cuánto sufrimiento, cuántos procesos en el camino. Y José no se rebeló, o sea, no se dio a conocer como José. En ese momento los hermanos no lo reconocían, sino que le pidió a sus hermanos que vayan a buscar a su otro hermano, al hermano menor. Y cuando por fin, después de varios episodios que usted puede leer allí en Génesis 42, 43, finalmente José se revela a sus hermanos. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive aún mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan. No se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¡Wow! Qué impresionante leer esto de esta forma en nuestra temporada, en lo que estés viviendo, en mi temporada como migrante, la temporada de ustedes, venezolanos, colombianos que están aquí como migrantes, en tu temporada de enfermedad. Dios tuvo un propósito, un plan, algo superior que de principio no lográbamos alcanzar. Y podíamos pensar que, José tuvo un perdón a medias, un perdón incompleto, o que simplemente quiso reencontrarse con su papá. Y los hermanos estaban asustados después de la muerte del papá de José, porque José posiblemente ahora sí iba a tomar venganza. Tenía todo para hacerlo. Tenía poder, tenía dinero, tenía un gobierno a sus pies.
Sin embargo, le dijo a sus hermanos, no tengan miedo, le contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Y esto, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Como les dije, José tenía todo para tomar la venganza en sus manos, para pagar el mal que le habían hecho sus hermanos. Pero él entendió que su vida era gobernada por su Señor y que lo que le pasaba a él tenía un propósito superior. Y el Dios de José es el Dios de nuestras vidas. Dios estuvo con José en cada temporada de su vida, aún en los capítulos más oscuros. Y tú podrás estar pensando que eso solo pasa con algunas personas, eso quedó en la Biblia, eso es para ciertos elegidos, para que se cumplan propósitos mayores de José, de Dios, en este caso con José, para salvar la vida de tantos. Eso no pasa conmigo. Pero yo quiero decirte esta mañana que Dios está presente en cada una de tus temporadas, aún en esos episodios más difíciles. Justo antes de salir de Venezuela, tuve la oportunidad de hacer un viaje misionero por 15 días al Amazonas venezolano. Yo sentía que estaba en la etapa más de mayor incertidumbre de mi vida. Yo estaba a pocos días de tomar un vuelo que me iba a llevar a un lugar que poco conocía, donde no conocía gente, donde no tenía trabajo, donde no tenía visa. Sin embargo, este era un viaje sumamente peligroso. Racionalmente era una locura hacer un viaje de esa forma unos días antes de salir de Venezuela. Pero yo sentía que Dios me estaba llamando. Y estando allí en medio de la selva amazónica, deslumbrado entre tanta belleza y en la oscuridad profunda de la noche, esa que despierta las estrellas que brillan más, allí navegando, pasábamos navegando para llegar a las comunidades indígenas y alrededor de 8 horas diarias en una lanchita muy estrechita con algo para sentarse muy pequeñito. Y allí estando, pensando en lo que podría pasar, en lo que iba a ser mi futuro en Chile, sentí una voz del Señor que me dijo, no vas a Chile a sobrevivir, vas a vivir mis propósitos. Y wow, eso me dejó mareado todo el viaje, todo lo que restaba de viaje y pensaba. Y yo pude haber pensado que con esa palabra todo iba a estar arreglado cuando yo llegara a Chile. El Señor me estaba andando con un propósito. Me está diciendo que no voy a sobrevivir. Así que seguramente voy a llegar con trabajo, una iglesia en la que pueda servir rápidamente, mi visa va a estar lista en pocas semanas. Pues no fue tan así. Los amigos venezolanos saben que no es tan así, que no es tan así. Y los que me conocen y saben parte a detalles de mi historia saben que no fue para nada así. Y para ir cerrando esta mañana, yo quiero hablar de 3 principios prácticos que podemos tomar de la vida de José para nuestras propias temporadas. Para las temporadas que estés atravesando, sea migrante, sea chileno, estés cesante, estés pasando por la enfermedad. 3 principios prácticos que yo todavía sigo tratando de desarrollar continuamente. No quiero decir que porque las coloqué allí tengo un 7, un 20 para los que son venezolanos en esas materias. Y el primero es espera. Como les dije, pasaron más de 17 años para que José comprendiera por qué había pasado por todo lo que había pasado. 17 años hasta que el sueño se hizo realidad. David esperó más de 7 años desde el momento en que fue ungido como rey hasta que finalmente él pudo gobernar. En esos 7 años fue perseguido como un delincuente, por Saúl, se escondió en cuevas y así. Si ustedes revisan la historia bíblica de los personajes, ninguno la tuvo fácil de comienzo.
Y uno de nuestros mayores problemas como cristianos en esta época es que nos negamos a asumir que la paciencia es un ramo necesario en esta universidad llamada vida. Y yo diría que no solamente necesario, sino que es como que obligatorio que Dios nos pone. Nos toca ver paciencia 1, paciencia 2, paciencia 3, paciencia 8, paciencia aplicada 1, paciencia aplicada 2. Hay un salmo que me reconfortaba en mis tiempos de espera, estando aquí en Chile, y es el Salmo 27:14. Dice: espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Y siempre me dijeron que cuando veas algo en la Biblia que se repite es porque tiene mucha importancia. Y aquí, espera en el Señor, se dice 2 veces en este versículo. Pues mi primera visa tardó más de 6 meses. La visa definitiva, después que tuve la visa por 1 año, tuve que solicitar una permanencia definitiva para estar en el país. Esa tardó 2 años para responder. Y la respuesta fue: usted no tiene visa definitiva por este momento, así que le vamos a dar una visa temporaria por 1 año más. Y usted siga participando en 1 año más. Así que dentro de poco tengo que meter mis papeles otra vez para que en 2 años, que es el promedio, me den respuesta si quieren que esté indefinidamente en el país. Mi primer trabajo oficial, creo que fueron 6 meses, hasta que pude tener un trabajo oficial donde tendría cotización y estaba en el marco como que de la ley. Justo cuando ya mis ahorros estaban quedando en cero, allí llegó el trabajo. Y hay otras cosas muy importantes por las que aún sigo esperando y por las que una y otra vez tengo que ir al versículo y infundirle aliento y ánimo a mi corazón. Hay un dicho que dice que lo bueno se hace esperar. Ustedes lo han escuchado seguramente. Pero yo creo que Dios tiene como que otra lógica para ese dicho. Creo que para Dios es más importante lo que pasa contigo mientras esperas que aquello por lo que estás esperando. Eso lo puedo decir con propiedad. La fe se perfecciona, tu carácter se pule. Así que, ¿cuánto tiempo llevas esperando? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Así que tú dirás: pero esto no es nada práctico, esperar eso no es nada práctico. O sea, espera y confía, busca a tu Señor, conéctate con Él, conéctate en una comunidad, conéctate en la oración, conéctate con su palabra. Segundo punto, alaba al Señor, alaba en medio del sufrimiento. Recuerdo que mi primer invierno en Chile también coincidió con mi primer trabajo oficial. Yo tenía que viajar 2 horas desde mi casa, desde la casa donde estoy, hasta el lugar de trabajo, y lo hacía a pie, o sea, lo hacía de pie porque la micro iba muy full. Después pasaba las siguientes 9 horas del día, salvando la de colación, la de almuerzo, parada frente a una máquina de hacer bolsas de papel. Y después me tocaba retornar 2 horas más de pie de la micro porque otra vez venía full. Así que eran 13 horas que pasaba de pie frente a una máquina. Y yo recuerdo que llegaba llorando a mi casa. Y así como que bueno, eso coincidió justamente en esa época, 2018, creo que la crisis se sintió más fuerte que nunca en Venezuela. Entonces como que no había opción. O sea, como que me devuelvo, pero ¿para qué? Si allá no hay luz, no hay agua. Y la estaban pasando muy mal. Así que fue un momento muy difícil. Y recuerdo la palabra de una gran amiga, quien fue mi mentora por ese momento, la hermana Wilma Cross. Recuerdo que me dijo: quizás sea el tiempo de que aprendas a alabar en el sufrimiento. Y ya, ¿cómo se hace eso? Canta, alaba al Señor, canta. Así que yo me puse mis audífonos en ese mes y medio que estuve en el trabajo. Y gracias a Dios me dejaban poner mis audífonos y allí escuchaba buena música que alababa al Señor. Ustedes saben cuál es la música que alaba al Señor y cuál no alaba al Señor. Así que yo me ponía mis audífonos y me ponía a cantar en el micro, escuchaba buenas prédicas y me conectaba con el Señor allí. El ambiente no cambió mucho, no me pusieron una sillita para que yo esté en la máquina.
ni tampoco la gente se abría espacio para que siéntate en la micro porque tú llevas 13 horas allí parado, no. Pero algo en el corazón empezaba como que a moverse y a sentir una paz increíble, escuchando música, alabando al Señor. Y es una linda medicina. Quizás en tu temporada sea algo práctico que te puedas llevar. Ponte tus audífonos, escucha música que alabe al Señor. Y por último, ya me estoy extendiendo mucho aquí. Uy, creo que pasé. Ajá, aquí vamos. Chuchu. Ajá. Perdona. Y wow, qué rudo hablar de esto. Una de las cosas más sorprendentes en la historia de José fue su acercamiento y posterior perdón a sus hermanos. A José como gobernador le iba muy bien. Él no tenía la necesidad de perdonar. Él estaba cómodo, tenía riquezas, tenía fama, prestigio, pero sin embargo seguía esclavizado a su pasado, a sus hermanos. Y esta historia no tuvo final. Y Dios lo hace entender muy claro allí hasta que José pudo perdonar. Y el perdón trae libertad. Amigo venezolano, amigo chileno, colombiano, de donde seas, el perdón trae libertad. Y este pasaje en la historia de Daniel hizo clic en mi propia realidad. Yo no les voy a mentir, yo vine con mucho resentimiento en mi corazón por lo que pasó en Venezuela. Yo en cierta forma, y quizás el sentir de muchos de ustedes, sentía que nos corrieron de nuestra propia tierra, nos echaron. O sea, no nos pusieron una pistola, vete de aquí, pero las condiciones realmente eran difíciles. Pero el rencor es una mochila que nos hace muy pesada, que nos hace mucho daño y que nos hace más difícil el camino. Y conversando con muchos amigos venezolanos a los que decían, no, yo nunca voy a olvidar ni voy a perdonar lo que a mí me hicieron. Y lo hablaban frente a sus hijos, y sus hijos en cierta forma, no sé, 8 o 5 años, estaban heredando ese odio de sus padres. Y esta historia hizo clic en mi propia realidad. Y yo le dije, Señor Jesús, yo cuando quiero pensar en aquellos, y cuando no solamente hablo de la gente del gobierno en Venezuela, sino de todos aquellos que nunca se pusieron de acuerdo, que pusieron sus intereses frente al bien común de la nación. Cuando pensaba en ellos, pensaba con mucho rencor y decía, Jesús, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir cargando esta mochila pesada. Yo no quiero heredarle esto a mis hijos. Yo quiero heredarle las cosas lindas que yo viví en Venezuela. Y claro, yo les voy a hablar de la historia. No les voy a mentir, ni les voy a engañar, pero que cuando les cuente también pueda decirle que su papá perdonó, aprendió a perdonar. Y en ese proceso estamos. Es un proceso de día a día, de recordar que estoy perdonando. Le dije, Jesús, yo no puedo, yo creo que solo no puedo. Necesito que tú me ayudes. Y el perdonar muchas veces es algo milagroso que viene de parte de Dios. Yo sé que quizás muchos de ustedes han pasado por situaciones muy difíciles en su familia, que han sido traicionados terriblemente, que han sido engañados, que han sido, no sé, usted allí puede mencionar lo que le hicieron a usted y cree y ha crecido con eso en el fondo de su corazón, puede ser de un año para acá o de décadas atrás. Y yo converso con personas y le digo, mira, de verdad, esto racionalmente es imposible que tú puedas perdonar eso. Pero yo creo en un Dios que puede transformar y que puede ayudarte a perdonar. Y así le dije yo a Dios porque yo no podía, en mis fuerzas yo no podía, decía, no puedo perdonar esto, no voy a perdonar. Y he entrado en ese proceso, todos los días me tengo que recordar a mí mismo, trato de no ver tantas noticias, trato de no desconectarme de la realidad de lo que ocurre allá, pero verlo con un propósito mayor en la vida de Dios. Y para ir concluyendo este tiempo, quiero recordarte que hay un Dios que prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin, hasta que Él vuelva, todos los días.
Es un Dios relacional que te acompaña en cualquier capítulo de tu temporada, aún en los episodios más oscuros. Yo sé que vendrán muchas más temporadas en mi vida. No sé si será aquí en Chile, si será en África, si será en Asia. Pero de algo estoy seguro, que Él estará conmigo. Estos 4 años fuera de casa, fuera de mi tierra y de mi país, he conocido a un Dios cercano, a un Dios que está conmigo, aún en mis momentos más difíciles, en los tiempos de soledad, cuando faltaban las fuerzas, cuando me inundaba el miedo, la nostalgia por mi país, por mi tierra, por mi gente. Y Dios muchas veces nos lleva a situaciones límites, lo entendí así, para que podamos conocerle a Él. Así que si estás pasando una temporada límite en tu vida, quizás proyéctate a pensar que Dios está haciendo algo increíble, quiere estar formando algo contigo increíble. Yo quiero agradecer profundamente el amor y las puertas abiertas que esta nación ha tenido para tantos y tantos venezolanos. Yo sé que muchas veces las situaciones ya han llegado al límite por la cantidad de venezolanos que hemos cruzado la frontera. También quiero dar gracias a Dios profundamente por esta iglesia y por su amor a los extranjeros. La corporación El Arca, en esos momentos en pandemia, que fue muy doloroso para alguien que está tan lejos de su familia, llegué a preguntarme, oye Señor, ¿qué hago aquí? Y recuerdo que esa semana cuando me hice esa pregunta, empezaron a llamarme y a recibir muchos correos de venezolanos pidiendo ayuda a través de Compasión, y en las cuales yo tuve la bendición de canalizar muchas de esas ayudas allí con Claudia Arredondo, con Marlene Pfeiffer. Y era así como, bueno, ahí mismo llegó la respuesta. Estás aquí también para ayudar a tus compatriotas, a tus colegas. Recuerdo que hace 4 años atrás, y esto no lo sabe el pastor Ale, yo estuve sentado por esa zona por allá y el Señor me dijo, ahí en esas cosas que a uno se le pasan por la mente, un día vas a estar ahí parado predicando. Y estaba recordando, esto es hace pocos días y yo decía, wow, Señor, qué grande eres tú. Aún a pesar de mí, porque si tú te estás sintiendo indigno, yo me siento muy indigno de las cosas que puede hacer el Señor conmigo. Y a pesar de mí, mira, aquí estoy hablándole al Señor. Y yo quiero que vayan pasando los músicos. Quiero agradecer tanto a esta iglesia, al pastor Ale, al pastor Jorge Antileo, que ha sido como un padre para mí en este tiempo, al pastor Eduardo Jacob, a toda la familia de Encuentro con Cristo. Quiero agradecer enormemente a la Casa Roama de Jucum, que ha sido mi refugio en estos 4 años, desde el día 1 hasta hoy. Gracias, chicos, por ser mi familia. Gracias a ustedes. Gracias por el amor hacia mí y hacia tantos compatriotas y colegas. Gracias a mis amigos venezolanos que me invitan a su casa para recordar aquellos lindos tiempos. Y yo quiero terminar con el Salmo 73, un salmo que también resonó en una de esas temporadas más duras de mi vida, en esos capítulos más oscuros. Este salmo lo escribe Asaf, quien estaba haciéndole esas preguntas a Dios y se las hacía como con amargura, con rencor, con dolor por causa de, oye, veo que prosperan los malvados, que triunfan. Pero hay algo que hace clic en su vida y dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, tu mano me ha sostenido. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, puede debilitarse mi espíritu, puede venir la enfermedad, puedo salir de mi país en cualquier momento. Puede ganar hoy la persona que más tengo miedo que gane las elecciones, quizás. Puedo quedar sin trabajo mañana. Pero Dios sigue siendo la fuerza
de mi corazón. Él es mío por siempre, para siempre. Señor, yo quiero que tú recibas toda la gloria, Señor, porque solo a ti te pertenece. Señor, gracias, porque quizás en este momento puedo comprender tantas cosas. Gracias porque a pesar de mí, de mis pecados, de mi ingratitud, de mis quejas, Señor, tú has estado conmigo todos los días, Señor, en este proceso. Tú has estado, Señor, con mis compatriotas venezolanos, Señor, todos los días. Señor, tú no te has olvidado de nuestra nación, tú no te has olvidado de nuestras familias, tú no te has olvidado del dolor, Señor, de las personas que están aquí atravesando enfermedad, atravesando angustia, Señor. Gracias, gracias porque estás con nosotros en cada temporada, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Y te damos la gloria, Señor, te damos la gloria. Y queremos, Señor, que tu mano siga sosteniendo nuestras vidas, Señor. Que tu gloria, Señor, sea visible en nosotros, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en lo que emprendamos, Señor. Queremos ver tu gloria. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga.